Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Perú, el expresidente Alejandro Toledo ya está recluido en una cárcel de este país tras ser extraditado de Estados Unidos el fin de semana. Toledo es investigado por recibir supuestamente 35 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Desde hace 6 años esperaba su extradición y sucede justo ahora, en medio de una profunda crisis social y política. ¿Casualidad o cortina de humo? Lo analizamos. En Noticia Paraguay, semana definitiva para las elecciones presidenciales y generales. El próximo domingo el pueblo irá a las urnas para escoger entre 13 fórmulas al sucesor de Mario Abdo Benítez, quienes están en los primeros lugares de las encuestas. ¿Qué los diferencia en su plan programático? Vamos a verlo. En Noticia Uruguay, crece el rechazo ante la iniciativa gubernamental de privatizar el agua en Montevideo, la capital. Un plan que viola la Constitución, pero que avanza con la sed de negocio de varias empresas. Así, el gobierno de Luis Lacalle Pou sigue la feria de lo público en este país suramericano. Les contamos y lo analizamos. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz inicio de semana. En Noticia Perú, el expresidente de esta nación, Alejandro Toledo, se enfrenta a la justicia por corrupción relacionada a la trama de Odebrecht. Fue extraditado desde Estados Unidos tras 6 años de eludir a la justicia. Vamos a revisar detalles. Este lunes, el expresidente Alejandro Toledo se enfrentó a la audiencia de control de acusación ante la justicia peruana, a la que debe rendir cuentas por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos en agravio del Estado. Tras 6 años como prófugo, Toledo fue finalmente extraditado desde Estados Unidos a Lima. El expresidente tiene mandato de prisión preventiva por 18 meses dictado en 2017 por el caso Interoceánica. El Ministerio Público lo acusó de haber recibido un soborno de 35 millones de dólares para adjudicar a la constructora brasileña Odebrecht los tramos 2, 3 y 4 de la carretera Interoceánica Sur, una de las obras más emblemáticas durante su gobierno, del 2001 al 2006. Toledo negó los cargos y logró atrasar su extradición con varios recursos legales. El plan de su defensa sigue siendo el mismo. Solicitan afrontar el proceso en arresto domiciliario y no en prisión preventiva. Está recluido en el penal limeño de Barbadillo, reservado para exaltos funcionarios del Estado, donde también están los expresidentes Pedro Castillo y Alberto Fujimori. El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial de fiscales del caso Lavallato, señaló que la acusación contra Toledo está sólidamente fundamentada por testimonios y documentos bancarios. Fue el encargado de interrogar a 2 personas claves para llegar a esta imputación: Joseph Maiman, empresario peruano-israelí y amigo personal del exmandatario, y Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú. Creo que este es un resultado positivo para la administración de justicia del país, con lo cual se demuestra que el equipo especial que lidera el fiscal Rafael Vela Barba siempre y no de ahora ha actuado con orden, con firmeza, pero sobre todo con mucha responsabilidad. Y estos son los resultados que podemos mostrar a la ciudadanía. Según el diario La República, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en reunión con el expresidente Toledo, le habría ofrecido beneficios penitenciarios, como una reducción a su pena, a cambio de que ofrezca información sobre otros actos de corrupción durante o después de su gobierno. Allí los hechos, ¿qué es lo último? De inmediato vamos hasta Lima con nuestro corresponsal Ramiro Angulo para conocer detalles. Hola Ramiro, adelante. Hola Tatiana, buenas noches. Hace poco acaba de concluir una audiencia de acusación en la que se ha analizado la investigación fiscal elaborada por el Ministerio Público respecto al caso de la Interoceánica.
Acá se ha hecho un análisis de este informe y los abogados de las partes involucradas en todo este proceso han hecho algunas observaciones y ajustes. Esta es una etapa previa al juicio oral que debe comenzar en algunos meses. José Domingo Pérez es el fiscal que ha elaborado todo este informe. Como bien se ha relatado en este reporte, el expresidente Toledo llegó ayer a las 7 de la mañana aproximadamente, extraditado desde los Estados Unidos. Él tuvo diversas diligencias, varias de estas se llevaron en la División de Aviación Policial, en donde recibió una inusual visita, la visita de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien le explicó, digamos, cómo va a ser el proceso en el Ministerio Público y le comentó que si es que daba información importante sobre diversos casos y se acogía a la colaboración eficaz, podía recibir beneficios penitenciarios. Incluso ha trascendido en los medios de que podría hasta ser liberado. Esto habrá que verlo. Una pregunta que está en el aire es que esto ocurre en medio de una crisis, digamos, vinculada a ejecuciones extrajudiciales, y si es que esto es coincidencia o no. Hay algunos elementos que podrían hacer pensar de que toda la atención respecto a esta atención buscaría distraer, digamos, algunas denuncias que hay en los altos funcionarios del gobierno y que incluso podrían llegar a la presidencia de la República. La atención de los medios de comunicación hegemónicos en el Perú han estado centradas en la llegada del expresidente Toledo el día de ayer, en los días previos. También ha habido mucha atención y es probable que en los próximos días esta atención también continúe. Algunas personas, especialistas, como un excongresista puneño, Juan Pari, ha señalado de que hay la intención de mostrar al expresidente Alejandro Toledo como un trofeo, pero también ha mostrado un trofeo de parte del gobierno, busca mostrarlo como un trofeo, pero también ha mostrado cierta preocupación debido a que no se nota como un esfuerzo conjunto de las diversas autoridades para erradicar y combatir la corrupción frontalmente. Él ha puesto el caso que vincula al expresidente Ollanta Humala y a la constructora Odebrecht y al fracaso del acuerdo de colaboración eficaz que hay entre la justicia brasilera y la peruana, y la dilación que ha habido para que los funcionarios de esta constructora brasilera declaren acá en el Perú. Esto ha generado cierta preocupación en este ex parlamentario y ha hecho un símil de que esto también podría ocurrir con el caso de Alejandro Toledo, que es investigado por diversos casos. Uno de ellos la construcción de la carretera interoceánica, los tramos 2 y 3, que habrían tenido que ver con sobornos que Toledo habría exigido a la constructora Odebrecht, y por la cual la justicia peruana está pidiendo cerca de 20 años para el expresidente, Tatiana. Eso que dices sin duda es importante, y por ello te lo planteo además en esta coyuntura. La llegada, la extradición del expresidente Alejandro Toledo y lo que ha sucedido en las últimas 48 horas. Por ejemplo, hubo cambio de gabinete y esto ha pasado prácticamente inadvertido. La pregunta es qué es lo que ha pasado, porque por ahí en algunos titulares, en las partes bajas de las páginas de medios locales, dicen que se trata de una crisis dentro de este gobierno designado de Dina Boluarte. Sí, en efecto, este cambio de gabinete, este cambio de ministros en el gabinete, que han sido 4, no han sido pocos, ha pasado muy desapercibida en los medios de comunicación. Se han hecho algunas especulaciones, se ha cambiado al ministro de Justicia, y en relación al caso del expresidente Toledo, lo que se ha señalado es que habría alguna antipatía de parte del premier Alberto Otárola hacia al exministro de Justicia Juan Tello, y lo que se buscaba es que él no tenga que ver o que no salga en la foto, como se ha dicho en algunos medios de comunicación, en la presentación o vinculándolo a la llegada del expresidente
Alejandro Toledo. Esto tendría que ver con esta opinión dada por este ex parlamentario que señala que alguna de las intenciones del gobierno es mostrar al ex presidente como un trofeo y un poco distraer la atención, digamos, de los hechos más de fondo que vienen ocurriendo, que tienen que ver un poco con la ineficiencia que a veces se muestra el Estado para remediar, digamos, crisis como la climática que hemos tenido con intensidad en las semanas atrás y que seguimos teniendo, pero también con otras crisis vinculadas a la represión policial y militar que hemos podido estar apreciando en estas últimas semanas y a inicios del gobierno de la presidenta designada Dina Boluarte. Gracias por esas informaciones, Ramiro. Muy buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Así vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Juan Diego Mota, es abogado, escritor, analista político, miembro del Movimiento Izquierda Socialista. Nos acompaña desde Lima. Juan Diego, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Tatiana, y muy buenas noches a todos los que nos siguen por las redes y en la transmisión en vivo. Muchísimas gracias. Primero quiero pedirle que hagamos un poco de historia, porque los casos que vinculan al expresidente Alejandro Toledo no son específicamente en los 4 años de gobierno, 5 años de gobierno, sino posteriores, cuando se destapa el escándalo de Odebrecht en América Latina y lo acusan directamente a él, y después de esto también por lavado de dinero. Él se va para Estados Unidos, ha pasado todo este tiempo hasta ahora que llega ya en un proceso de extradición bastante sorpresivo después de que se pedía desde hace 6 años. Así que quiero primero preguntarte acerca de cómo ver esta historia en este momento. Claro, como tú bien has dicho, este tema no es nuevo, tiene toda una historia, ¿no? En donde el presidente Alejandro Toledo, que estuvo un mandato del 2001 hasta el 2006, representa en primer lugar la continuidad y la profundización de las políticas neoliberales en el Perú. Él, si bien es cierto, se levanta las banderas de la lucha antifujimorista, la recuperación de la democracia luego de la caída de Alberto Fujimori, tenemos que señalar plenamente que él lo que hace es montarse en la ola de las luchas populares que derrotaron en las calles la dictadura de Alberto Fujimori, para él luego capitalizar, ¿no?, como una ficha a la derecha y continuar el modelo neoliberal. Pero, digamos, con modales más democráticos, entre comillas. Un representante de la derecha más liberal, podríamos decir, no de la ultraderecha en el Perú, y que tiene todo el aval del imperialismo norteamericano. Además, debemos señalar que el gobierno de Toledo se caracterizó por la participación también de algunos sectores de centro, incluso de centroizquierda, ¿no?, sectores tecnocráticos en su gobierno. Pero fue la continuación y la profundización del modelo neoliberal. Y en ese sentido, como no puede ser de otra manera, es que este presidente incurre en severos actos de corrupción que no se van a destapar en su gobierno, sino que van a salir después, cuando, tú bien has señalado, se destapa en toda América Latina el escándalo de los sobornos de Odebrecht, ¿no? A el señor Alejandro Toledo se le acusa bastantes evidencias de haber participado en actos de corrupción para la licitación y la contratación, la realización de la carretera interoceánica que unía la costa peruana en el Pacífico hasta el Océano Atlántico en Brasil, ¿no? Concesión que fue entregada a Odebrecht. Se habla de que se habría recibido más de o hasta 35 millones de soles, se habla de 25 hasta 35 millones de soles, eso está ahí en un debate que se tendrá que esclarecer. Pero también no solamente es el tema de colusión, ¿no?, que por lo cual puede recibir desde 15 a 20 años, sino también el tema de tráfico de influencia, ¿no? Y también el tema de lavado de activos, porque hay otro caso que está vinculado, que es el caso Ecoteva, así se le llama, en donde a través de paraísos fiscales de una empresa en Costa Rica se trató de lavar este dinero ilícito, ¿no? De eso se habla hasta de 4,5 millones de dólares. Entonces, Toledo es un presidente que continúa y profundiza el modelo neoliberal, llega a matar a personas, ¿no? En el Arequipazo, por ejemplo, murieron muchos jóvenes en un levantamiento popular que ahogó a sangre y fuego. El tema del Andahuaylazo también
que fue un levantamiento contra el presidente Toledo, cuando tenía una popularidad de un dígito, o sea, menos del 10% de popularidad como presidente. Todo el pueblo estaba en contra, y en ese escenario, cuando termina ya él su mandato, se va a Estados Unidos, es protegido por los Estados Unidos, y un largo proceso de extradición desde el 2017 hasta ahora es que recién se logra su extradición a Perú. Sí, pero antes de avanzar en este punto que resulta fundamental, y el papel de Estados Unidos en todo esto y en esta actual coyuntura tan compleja que vive Perú, preguntarte, ¿qué crees que hay detrás? Ya ha pasado cierto tiempo para mirarlo de una manera histórica y en ese análisis político que podamos plantear, para haber de nuevo traicionado al pueblo. Lo hizo el expresidente Alejandro Toledo, lo hizo Kuczynski, lo hizo Ollanta Humala. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque eso es parte también de la lamentable tragedia que vive hoy el país. Llegan con un plan de gobierno muy cercano al pueblo, pero cuando asumen el cargo, pues todo esto se diluye. ¿Qué crees que es lo que ha pasado? Y todo esto además transversalizado por el escándalo de Odebrecht que los tocó a estos 3 expresidentes. Bueno, es importante lo que tú señalas. Recordemos que tanto la victoria de Alejandro Toledo en el 2001, la victoria de Ollanta Humala en el 2011, y la victoria de Pedro Castillo, reflejan, ¿no?, el descontento popular que apostaba por una figura nueva. En el caso de Ollanta, el programa de Ollanta Humala hablaba de la gran transformación, una crítica al modelo neoliberal. En el caso de Toledo, no planteaba una continuidad del modelo neoliberal, pero sí una lucha contra la dictadura. El tema es que todos estos gobiernos terminan avalando el modelo neoliberal y cayendo en corrupción, pero muchas veces con el aval de sectores de la propia izquierda o de sectores de la centrodemocracia que terminan apostando por el mal menor. En el caso Kuczynski, por ejemplo, ¿no?, en la segunda vuelta que hubo entre Fujimorismo y Kuczynski, se votó por el mal menor. Entonces, la izquierda peruana o un sector de la izquierda peruana viene apostando consecutivamente durante mucho tiempo por el mal menor y no por construir una propia identidad, un propio proyecto. Eso creo que es una de las explicaciones de por qué siempre terminamos siendo traicionados por personas en las que se dan confianza que no deberían darse. Sí. Sí. Y ahora, esto era realmente importante para comprender por qué ha sido, si lo vemos históricamente, aunque ha pasado poco tiempo para hablar de la historia de un país, una constante de Estados Unidos. Durante parte de todo este proceso, bien lo decías, el gobierno de Estados Unidos protegió a Alejandro Toledo. ¿Qué pasa ahora que le suelta la mano? Sin duda, esa es una buena pregunta. Y eso hay que unirlo con otro dato relevante. El día de ayer se ha montado un show mediático increíble en la prensa peruana. Hemos tenido 12 horas continuas de transmisión en vivo de la extradición de la avenida de Toledo acá al Perú. Desde tempranas horas de la mañana hemos tenido cámaras, hemos tenido todos los periodistas siguiendo paso a paso el movimiento de Alejandro Toledo. Este despliegue informativo no es para mí otra cosa que una cortina de humo, que lo que trata es lavarle la cara al régimen y mostrar trofeos, ¿no?, como también se ha señalado. Es decir, el gobierno quiere dar el mensaje de que está combatiendo contra la corrupción y por eso han encontrado un buen momento para atraer a Toledo. Sabe este gobierno usurpador, ¿no es cierto?, este gobierno dictatorial que es producto de un golpe de Estado, un gobierno de facto, que su aprobación está por los suelos. Tiene menos del 15% de aprobación y el Congreso tiene apenas el 6% de aprobación. La gente en las calles, a las cuales solamente se las puede frenar reprimiendo, más de 68 muertos en el país en los últimos meses, como bien ya sabemos. Entonces, la única manera que se puede mantener, ¿no es cierto?, y granjearse un poco de publicidad es con estos actos mediáticos. Fíjense, el día de ayer, el señor ha sido transportado en helicóptero desde el aeropuerto Jorge Chávez hacia un cuartel en el RIMAC, luego hacia la Fiscalía en el centro de Lima, luego otra vez a este cuartel en el RIMAC, luego otra vez hacia el lugar donde está en el Fundo Barbadillo. Es decir,
todo un show mediático y las cámaras siguiendo paso a paso en una estrategia por limpiarle la cara. Y al final eso refleja también las contradicciones que hay dentro de la propia derecha. O sea, Toledo representa a la derecha, ¿no es cierto? Pero en este momento, quienes tienen el poder, que es el fujimorismo, ¿no? Porque Dina Boluarte no es más que un títere, ¿no es cierto? Están asestando un golpe contra Alejandro Toledo, que es visto también de alguna manera como quien derrotó al fujimorismo, ¿no? Aparentemente, entonces también es un acto de venganza, y también es una medida que busca granjearse un poco de publicidad para mantener este gobierno, ¿no? Porque de otra manera no se puede mantener. Entonces no podemos confundir que esto sea un acto pues de justicia, ¿no es cierto?, realmente, sino que es, siendo correcto que esté preso el señor Toledo, esto no es más que un acto de publicidad, ¿no? No puede ser que el señor Pedro Castillo, que era el presidente legítimo del país, esté preso en el mismo lugar que el señor Toledo, ¿no? Entonces, en el país no hay justicia, o en todo caso hay justicia para algunos y no hay justicia para otros. Estamos viviendo en el país una persecución judicial a miles, cientos de dirigentes. Estamos viendo casos de ejecuciones extrajudiciales que el propio Comité de Derechos Humanos de la ONU ha señalado, ¿no? Y todos los organismos de derechos humanos y el Ministerio Público, la Fiscalía, no tienen ninguna acción al respecto, y por eso tratan de lavarse la cara, ¿no? La fiscal se ha paseado ayer con Toledo, tomándose fotos, tomando sus declaraciones, la fiscal nacional, la fiscal general, cuando esa no es su función, ¿no? Eso lo está viendo un fiscal específico. Entonces todo esto es pues un show mediático para levantar un poco los alicaídos puntos que tiene este gobierno, ¿no? Sí, y sobre todo a nivel internacional, pero profundizando un poco más sobre el papel que ha tenido Estados Unidos ahora, ¿qué es lo que entonces, el mensaje que se está enviando? Y es que están acompañando al régimen de Dina Boluarte, que sin duda está al lado de la extrema derecha con el fujimorismo, pero resulta también muy extraño porque bien recordemos que hay investigaciones abiertas a su máxima figura, su máxima cabecilla, que es Keiko Fujimori, donde la Fiscalía ha pedido 30 años para ella por lavado de activos, algo extremadamente grave. Es que esto funciona así, ¿no? La burguesía peruana no está unificada, hay diversos sectores, ¿no? La ultraderecha es unificada por el fujimorismo, ¿no es cierto? La derecha liberal, limeña sobre todo, que tiene fuertes vínculos con Norteamérica, e incluso una burguesía provinciana también, o regional. Estos sectores se han unido, se lograron unir, y gracias a la unidad momentánea que tuvieron, porque han estado en constantes pleitos, lograron dar el golpe de Estado contra Castillo. Pero inmediatamente que lograron sus objetivos, vuelven las tensiones entre ellos. Entonces, utilizaron a la ultraderecha y a sus prácticas cuasi fascistas para reprimir al pueblo, para frenar al pueblo, para, digamos, eliminar las protestas, pero una vez que sienten que el ultrafascismo, ¿no? o esas conductas fascistoides ya no les sirven, trata el sector de la derecha liberal de sacudirse del fujimorismo, que tiene pues grandes casos de narcotráfico, ¿no es cierto?, de violaciones a derechos humanos, de ejecuciones extrajudiciales, digamos que no es una gran propaganda para sus intereses, para hacer negocios, para hacer empresa, ¿no? Empresa entre comillas, ¿no? Entonces sacan estos temas como el tema del lavado de activos, un poco para presionar a Keiko Fujimori, y producto de ello también el día de ayer han habido 4 cambios en el gabinete, 4 ministros que se han cambiado. Uno de ellos, por ejemplo, ha salido el ministro de Educación, Becerra, que era un representante de la ala dura del fujimorismo, ¿no? Y ahora, pero el fujimorismo no queda contento, entonces el fujimorismo también mueve sus fichas dentro de la Fiscalía, y digamos, es un golpe contra otro golpe, ¿no? Me sacas esta denuncia, a mí el fujimorismo, entonces yo te saco esta denuncia en respuesta contra Toledo, que digamos está más emparentado, entre comillas, con esa derecha liberal. Entonces hay un golpe y un contragolpe constante entre ellos, y creo que los Estados Unidos lo que hacen es estar en un momento con uno, en un momento con otro, con tal de mantener un equilibrio de poderes y que esto no termine reventando entre los aspectos de la derecha, porque si eso sucede, es un momento donde el pueblo puede, digamos, aprovechar de alguna manera y seguir en su avance, al avance en nivel de organización, en nivel de conciencia, y lograr por fin una vez derrocar esta dictadura, ¿no? Entonces es parte de ese tinglado.
parte de todo esto. Ahora, con respecto al tiempo que él debería pasar en la cárcel, inicialmente son 18 meses de prisión. Algunos dicen que, por ejemplo, podría ir a prisión preventiva si él se suma a esto que se llama delación sincera, es decir, contar todo lo que él sabe, como se conoce coloquialmente en Colombia, prender el ventilador, es decir, acusar, contar todo lo que él sabe, y esto le bajaría la pena. ¿Cuál es el punto entonces desde el proceso judicial que crees que está sucediendo en este momento, sobre todo con esto que planteabas, cómo la Fiscalía se ha movido durante estas últimas 48 horas? Claro, recordemos que la pena por la cual él está acusado, el tipo penal, es colusión, ¿no? El artículo 384 del Código Penal dice que esto puede ser la colusión agravada puede ir hasta 20 años de prisión, de 15 a 20 años, no es poco, ¿no? O sea, estamos hablando que él ya podría quedarse en la cárcel para siempre, ¿no? Entonces, es probable que se acoja a este tema de la colaboración eficaz, ¿no? Para minorar su pena. Esto demostraría finalmente que más que un acto de justicia, acá se van a mover, va a haber correlación de fuerzas, ¿no? Se van a mover acuerdos internos, ¿no? Toledo va a tratar de zafarse, ¿no es cierto? Y como tú dices, ¿no? Prender el ventilador, echar la culpa a otros, o delatar a sus socios, o buscar acuerdos para lograr una reducción de su pena, ¿no? Y nuevamente van a entrar en conflicto los sectores de la derecha en estos casos, porque claro, Toledo, a quienes va a comenzar a echar, son a sectores probablemente de la derecha liberal, ¿no? Entonces, eso va, digamos, quien va a acicatear eso va a ser la ultraderecha, y se va a generar nuevamente un juego de tensiones. ¿Cómo va a terminar esto? ¿Qué cosa es lo que la Fiscalía va a hacer? Ojalá nuestra Fiscalía, no dudo que hay fiscales probos, ¿no? Pero lamentablemente quien maneja la Fiscalía desde las altas esferas está también coludida o tiene denuncias con casos de narcotráfico, casos de tráfico de influencias, ¿no es cierto? La fiscal tiene serias acusaciones para mantenerse en el cargo, la fiscal nacional, la fiscal general, porque ni siquiera tiene su tesis presentada de manera pública, o sea, sus títulos pueden haber sido títulos bamba, falsos. Entonces, todos esos temas van a jugar en última instancia. Al final, va a ser una correlación de fuerzas entre la derecha, la que va a definir, creo yo, cómo va a responder la justicia. Yo tengo pocas esperanzas en que la justicia actúe de manera proba, sino a través de una correlación de fuerzas entre ellos. Mucho dependerá también de que el movimiento popular siga avanzando, ¿no? La única manera de que haya justicia efectiva y real contra todos los corruptos que hay en el país es que haya un gobierno legítimo, ¿no? Y que el poder popular se manifieste de manera ejemplar y no tengamos fiscales que estén coludidos o que respondan a intereses de los grandes poderes, ¿no? Una de las reformas que se está planteando, que se está discutiendo en una futura Asamblea Popular Constituyente, justamente que hay una reforma en la magistratura profunda, ¿no? Que los fiscales, por ejemplo, puedan ser elegidos por voto popular, ¿no? Y no manejado por las mafias. Y no manejado por la extrema derecha, en este caso, que es la representación del fujimorismo. Muchísimas gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Muchas gracias a ti. Gracias, hasta luego. Vamos, antes de avanzar con la noticia, a entregarles información de último momento, porque ha arribado a Venezuela hace solamente minutos el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ral González, imágenes en pantalla de Telesur. Revisará la agenda de cooperación bilateral con Venezuela, con esta nación bolivariana. A su llegada al país fue recibido por el viceministro para el Caribe, Raúl Licausi. La última visita del primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ral González, a Venezuela se llevó a cabo el pasado 7 de febrero, en la que sostuvo un encuentro con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Reiteramos, imágenes de la llegada hace minutos del primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ral González, quien llega para revisar agenda de carácter bilateral, y muy probablemente estaremos también atentos a la agenda de carácter internacional.
gobiernos amigos, gobiernos solidarios que se han unido a través de los años en, por ejemplo, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Así que hay mucho en común y probablemente tendremos información de esto en cualquier momento a través de la pantalla de Telesur. De hecho, también es importante recordar que se da esta visita en el marco de los Juegos del ALBA, quinto Juegos del ALBA, que ya hoy cumplen su cuarto día, y hay una nutrida representación de San Vicente y las Granadinas. Pendientes de ello entonces, así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Paraguay, semana definitiva para las elecciones presidenciales y generales. El próximo domingo el pueblo irá a las urnas para escoger de entre 13 fórmulas al sucesor de Mario Abdo Benítez. Quienes están en los primeros lugares en las encuestas, ¿qué los diferencia en su plan programático? Vamos a analizarlo al volver. Estamos en Es Noticia. En Noticia Paraguay, el Tribunal Superior de Justicia Electoral se prepara para las elecciones presidenciales y generales de este domingo, 30 de abril. Esta contará aproximadamente con unos 9.000 candidatos a cargos distintos en procesos de instancias gubernamentales o legislativas. El más importante en su rango, aunque todos sin duda lo son, es la fórmula presidencial y vicepresidencial en una sola vuelta que se elige este domingo. Vamos a verlo. El domingo 30 de abril, los paraguayos elegirán al presidente de la República para el periodo 2023-2028. Además del Ejecutivo Nacional, se suman 17 gobernadores, 45 senadores, 80 diputados titulares y 257 miembros de las juntas departamentales. El electo asumirá el poder el 15 de agosto. La ciudadanía tendrá 13 opciones para optar. Cada una de estas se conforma por un candidato a presidente y otro a vicepresidente. Los principales contendientes en las elecciones generales son Santiago Peña y Pedro Aliana, candidatos del oficialista Partido Colorado. Por el otro, Efraín Alegre y Sole Núñez, quienes encabezan el bloque opositor Concertación Nacional para un Nuevo Paraguay. Santiago Peña, economista y exministro de Hacienda del gobierno de Horacio Cartes, enfoca su campaña en impulsar el desarrollo integral del país, con respecto al empleo, inversión en capital humano, salud, educación y al combate a la inseguridad. Mientras Efraín Alegre, abogado y exministro de Obras Públicas en el gobierno del presidente Fernando Lugo, se centra en la lucha contra la corrupción. De acuerdo a una encuesta de ATSNet Consultores, en su cuenta oficial de Twitter, el binomio del oficialista Partido Colorado tenía una aprobación del 43% y el dúo de Efraín Alegre y Soledad Núñez cuentan con el 31,3% de aceptación. Mientras, la última encuesta por Atlas ubica a Efraín Alegre con 38% y segundo a Santiago Peña con 36%. La encuestadora Datos posiciona a Alegre con 40,5% de intención de voto, con una diferencia de 5 puntos por encima del candidato oficialista Santiago Peña.
Desde 1954, el Partido Colorado ha gobernado Paraguay y ha contado con un poder territorial muy importante en el país. El Partido Concertación para un Nuevo Paraguay cuenta con una amplia implantación territorial formada por 14 partidos y organizaciones opositoras. Adriana Sibori, nuestra enviada especial a Asunción, Paraguay. Con ella conectamos a esta hora para conocer más acerca de esta radiografía con 13 fórmulas a la presidencia del país. Hola Adri, muy buenas noches. ¿Cómo se percibe esto? 13 candidatos con su fórmula a la vicepresidencia en esta nación del sur del continente, que lo que hemos visto en los últimos meses, ojalá que ahora hubiese cambiado, había una alta apatía al proceso electoral. Adelante, buenas noches. Hola Tatiana, es un gusto saludarte a ti y a los televidentes de Telesur en América Latina y del mundo, como bien decías, desde Asunción, acá del Paraguay. Bueno, ¿cómo se percibe? Lo que pudimos ver en las calles hoy, por ejemplo, hemos estado en las dos principales campañas electorales. Ahí bien lo decían en el primer informe. ¿Quiénes son los dos favoritos de la presidencia en estas 9.000 candidaturas y las 13 candidaturas presidenciales? Por un lado, Efraín Alegre, opositor. Interesante, digamos, que son 14 agrupaciones de esta concertación nacional de la que él es el dirigente, prácticamente candidato presidencial. Pero en esa concertación hay opositores y te cuento más, hay también personas del oficialismo que se han cambiado directamente a este partido de oposición. Y también está, por ejemplo, el Frente Guazú del expresidente Fernando Lugo. Interesante también el tema que Efraín Alegre, por cierto, en el 2012, si recordamos el golpe legislativo contra Fernando Lugo, Efraín Alegre votó por la destitución de Fernando Lugo. Entonces, para que te veas, para que des una idea de cómo están todas esas relaciones dentro de la concertación nacional, que son opositores prácticamente contra el oficialismo, contra ese gobierno, que el candidato ahora, como bien decías, es Santiago Peña. ¿Y Santiago Peña qué pasa con él? Es joven, abogado, pero tiene un tema que ha estado como brincando, digamos, en el podio de todas las personas que hemos tratado de hablar el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa? Dentro del oficialismo también, ¿no? Que se supone, y lo que dicen los analistas, que el padrino de Santiago Peña es Horacio Cartes, el expresidente Horacio Cartes. ¿Qué pasa con Horacio Cartes? Que prácticamente el gobierno de Estados Unidos le ha puesto sanciones. ¿Sanciones por qué? Porque lo acusa supuestamente por corrupción significativa. Y eso le ha quitado puntos, dicen los analistas, hasta dentro de su propio partido. Pero ¿qué pasa con las encuestas? Ahí viene para que veas que como he reaccionado en este último momento, digamos, esta última semana a la población. Las encuestas dan prácticamente un empate técnico. Estamos hablando, bien lo decía, 38% para Efraín Alegre, que subió directamente, antes estaba un poco más abajo, y 36, casi 37% para Santiago Peña. O sea, si eso se cumple en realidad, bueno, va a ser Efraín Alegre presidente. Pero fíjate hoy lo que hizo Efraín Alegre, Tatiana, hoy firmó bajo un notario, un notario fue y dijo, bueno, yo si gano las elecciones voy a firmar este compromiso para hacer 5 decretos para este país. Fíjate lo que dice. Si él gana las elecciones, dice que va a hacer un decreto ¿para qué? Para reducción de tarifa energética y bueno, una revisión de todo el sistema energético, dice él. Después también va a ser una creación de un ministerio, fíjate lo increíble, un ministerio y una penitenciaría para que se encarguen solamente de los casos de corrupción. Ahí bien decían ustedes que él está directamente planteado, o su campaña está planteada a atacar los casos de corrupción. También dice que va a hacer una revisión, por ejemplo, en el viceministerio de Transporte, ¿para qué? Para ver también los casos de corrupción que han estado denunciando durante todo este tiempo. Y también va a revisar el Ministerio de las Tierras acá. ¿Qué pasa con eso? Bueno, dice que va a revisar la adjudicación de tierras a privados, a ver si está bien o si está mal hecha. Son puntos significativos en este país de una o de otra forma, Tatiana. ¿Y qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que está planteando el candidato oficialista? Que Santiago Peña, él habla de 500.000 nuevos empleos que va a formar, que va a dedicarse también a flexibilizar los préstamos para la vivienda. Y otra cosa que decía es la seguridad. Ir directamente a hacer campañas, dice, contra el tráfico de drogas, decía él, entre otras cosas, y también con la rehabilitación de esas personas que caen en las drogas.
Así están, digamos, los candidatos. Hoy vimos también, hablamos, por cierto, con los dos candidatos, y los dos candidatos nos planteaban eso, que uno el problema energético, otro el problema de las tierras, y después Santiago Peña hablando de los 500.000 empleos. La campaña no se ha terminado, termina este jueves, Tatiana. El candidato opositor va a hacer acá un cierre general, y el candidato oficialista, que hay 13 candidatos, pero bueno, son los que van los dos arriba en la campaña, lo que está haciendo es cierres, digamos, esporádicos en diferentes lugares. No va a ser una concentración general, sino cierre prácticamente en diferentes lugares del país, Tatiana. Así están las cosas por ahora. Vamos a ver cómo transcurre toda esta jornada antes de que el 30 de abril los paraguayos, más de 4.700.000 paraguayos, abren las urnas este domingo. Antes de que se abran las urnas el próximo domingo, durante toda la semana le tomamos el pulso a estas jornadas, sin duda en esta semana definitiva para decidir el mapa político, que además es completísimo en Paraguay. No solamente se elige presidente y vicepresidente, como veíamos en el informe, sino autoridades regionales y el Parlamento. Gracias, Adri. Nos encontramos entonces. Buenas noches. Así es. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Leonardo Gómez Berniga. Él es analista político, abogado en la Universidad Nacional de Asunción, experto en elecciones, democracia, comunicación, tecnopolítica. Nos acompaña desde la capital. Leonardo, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas noches a todo Telesur y a las órdenes para las consultas que sean necesarias. Muchas gracias. Primero, sin duda que es algo que llama un poquito la atención, no digamos, pero un poco. Hay 13 fórmulas a la presidencia, con su fórmula obviamente vicepresidencial. ¿Esto qué significa en el país en términos políticos? Bueno, en Paraguay es un país históricamente bipartidista, es uno de los países con mayor fuerza de partidos tradicionales, muy parecido a lo que fue México hasta el surgimiento de Morena y otros países de la región. Paraguay es uno de los últimos países con un bipartidismo tan fuerte, el Partido Colorado por un lado y el Partido Liberal por otro. En este contexto, se vinieron dando en los últimos años una serie de situaciones que llevaron al descreimiento, digamos, entre los dos sectores. No hay que olvidar que este debilitamiento del bipartidismo viene siendo progresivo, sobre todo tras el surgimiento de la figura de Fernando Lugo en el 2008 en adelante. Y tiene matices, ¿no? Entonces, nosotros encontramos que hay 13 candidaturas, pero estas 13 candidaturas no necesariamente son significativas en volumen y en presencia territorial. Si bien hay muchos partidos, incluso la presencia partidaria en gobernaciones, juntas departamentales, Cámara de Diputados, senadores, a nivel nacional está manejada principalmente por la dinámica bipartidista. ¿Existen terceras fuerzas? Sí. Existen terceras fuerzas como el Frente Guazú, que es una concertación de partidos de izquierda, centroizquierda y progresistas. Existen la Alianza Encuentro Nacional, existe el Partido Patria, pero son fuerzas que tienen presencias muy limitadas en algunas localidades como Asunción, como Alto Paraná, pero no llegan a cargos, por ejemplo, de gobernación. Todas las gobernaciones a nivel del país están en manos o del Partido Colorado o del Partido Liberal, y también se da con esta dinámica en la Cámara de Diputados y Senadores. En los últimos años sí fue algo disruptivo la presencia del Frente Guazú. En Paraguay hasta el 2008 la representación progresista era muy limitada, siempre se reducía a 2, 3 representantes como máximo, y tras el surgimiento del golpe parlamentario o juicio político a Fernando Lugo en el 2012, la presencia de Fernando Lugo en la Cámara de Senadores lleva a que el Frente Guazú avance hasta lo que tiene hoy, 8 senadores nacionales. Esto es, digamos, el límite más alto de la historia democrática e incluso de la historia política paraguaya, de una representación de izquierdas en el Congreso Nacional. Pero bueno, eso también hoy se ve sumamente amenazado de debilitarse en la representación. Probablemente, Leonardo, si al expresidente Fernando Lugo lo hubiesen dejado terminar su mandato, otra sería la historia con respecto a los movimientos de izquierda, en particular la coalición del Frente Guazú, ¿no?
bueno, no sabemos qué sería hoy, pero sin duda algo muy similar a ello. Ahora, según las encuestas, puntean Santiago Peña, que es el candidato oficialista, el candidato del Partido Colorado, y Efraín Alegre en esta coalición, pero Efraín Alegre siempre ha estado digamos, muy marcado, ha sido la figura del Partido Liberal. Pero bueno, las encuestas, unas dicen que Santiago ganaría, luego otras que dicen que Efraín, y de allí en adelante la distancia con los demás candidatos es muy amplia. ¿Qué significa, y esto te lo pregunto sin duda de una manera sintética, cada uno de ellos para el país y además en este momento? Bueno, las encuestas, es muy importante mencionar, no grafican la situación en Paraguay. Pasó ya en elecciones anteriores donde las encuestas mostraban incluso 15 puntos de diferencia en la elección del 2018. Sin embargo, fue la elección más reñida de la historia democrática con prácticamente 120.000 votos de diferencia. Entonces, lo que era una diferencia en encuestas de 15 puntos terminaron siendo diferencias de 2 puntos. Eso como una lectura para tener en cuenta. La incertidumbre sin duda está de cara al domingo. ¿Qué representa cada candidato para el país? Bueno, Santiago Peña, por su extracción, por el partido que lo apoya, representa obviamente la identidad y el tradicionalismo colorado. Sin embargo, el hecho de que esté respaldado, y como bien se mencionó, partidariamente por el expresidente Horacio Cartes, su antecedente de no afiliación partidaria, porque él había sido ministro de Hacienda y estando en el ejercicio se afilia al Partido Colorado, lleva a que en los últimos 5 años principalmente, la identidad colorada entre en tensión. Entonces hay sectores dentro del Partido Colorado que tienen resistencia hacia la figura de Santiago Peña. La pregunta ¿es significativo ese sector en resistencia contra la figura de Santiago Peña? ¿Es significativa la disidencia contra el expresidente Horacio Cartes, que vienen de una interna partidaria muy violenta? Está por verse. Lo claro y lo concreto es que Santiago Peña representa la continuidad que lleva adelante el Partido Colorado en política exterior. Pero no es entonces, Leonardo, el candidato, el señalado de Mario Abdo Benítez, por esto que nos estás diciendo. Exactamente. Es el candidato de Horacio Cartes y el presidente en ejercicio, Mario Abdo Benítez, fue muy reservado en todas sus declaraciones de dar un apoyo frontal. Siempre sus declaraciones tienen que ver con apoyar al Partido Colorado, pero con mucho cuidado sobre la figura de Santiago Peña, incluso con mucho cuidado, incluso criticando al expresidente Horacio Cartes, que está al frente del Partido Colorado. Eso por el ámbito del Partido Colorado de Santiago Peña. Por el otro lado, tenemos la figura de Efraín Alegre y Soledad Núñez. Efraín Alegre, una figura que se presenta por tercera vez a las elecciones como candidato a presidente, una figura muy resistida por algunos sectores, una figura que tiene altos niveles de rechazo, incluso según determinadas encuestas, pero que también a lo largo del tiempo supo construir un capital político y supo tomar hegemonía y control del Partido Liberal Radical Auténtico, que no es cosa menor. Y a partir de ese liderazgo que llevó dentro de su propio partido, se plantó para armar esta coalición denominada Concertación Nacional. Esta concertación, lo que tiene de interesante es la cantidad de movimientos y partidos que forman parte de ella. Además, lo novedoso es que por primera vez en la historia democrática se conforma una concertación que genera internas partidarias dentro de la misma concertación. En diciembre, por un lado, el Partido Colorado tuvo sus internas bastante movidas, pero también la oposición construyó una interna donde estaba el Partido Liberal, donde estaba el Partido Patria Querida, donde estaba otro sector del Partido Liberal con candidaturas, lo que llevó a dinamizar la estructura electoral antes de estas elecciones de abril. A diferencia de otras elecciones, las elecciones se concentraban en 4 meses, ¿no? Una movilización de estructura que arrancaba a finales de diciembre, enero y terminaba en abril. Bueno, hoy vemos que las estructuras partidarias de la oposición se vienen moviendo desde agosto, septiembre del año pasado, por lo cual también eso es un elemento nuevo a valorar sobre cómo podría impactar en la presencia en las mesas, en el control electoral y la fidelización de un electorado para garantizar que participe el día de. Una de las principales deficiencias de la oposición a lo largo de la historia fue tomar control sobre las mesas electorales para poder evitar
posibles fraudes, y la otra cuestión siempre fue movilizar al electorado y garantizar los niveles de participación. Entonces, Efraín tiene adelante ese desafío, y lo otro, congeniar con sectores políticos sumamente diversos. Hay sectores políticos de extrema derecha o derecha en la concertación, y hay sectores de izquierda progresistas también presentes ahí. Y esto se ve en tensión en los anuncios posibles de futuros ministros, donde se hizo esta semana y anunciaron nombres ideológicamente en tensión, incluso con fuerzas internas. Así que el gran desafío de Efraín va a ser sintetizar una propuesta política que articule a todos estos sectores y no termine debilitando su propia gestión. En conclusión, la gobernabilidad. Hay un punto que será para otra oportunidad, Leonardo, antes te lo agradecemos, y es que hay algunos titulares que dicen que es de izquierda con esta coalición o de centro izquierda, pero detrás de eso lo que hay es el intento de señalarlos, tratando de recordar lo que fue el Frente Guasú, que habría sido muy bueno para el país. En otra oportunidad será. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la entrevista y a las órdenes de aquí. Igualmente, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia, Uruguay. Crece el rechazo ante la iniciativa gubernamental de privatizar el agua en Montevideo, la capital. Un plan que viola la Constitución, pero que avanza con la sed de negocio de varias empresas. Así, el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou sigue con la feria de lo público en el país. Les contamos, lo analizamos. Al volver, estamos en Es Noticia. Llama a tu proveedor de cable, sintoniza la señal de los pueblos del mundo en HD. Las noticias no se detienen y nuestro avance tecnológico tampoco. Por eso cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para seguir junto a vos en español y en inglés. Porque Telesur siempre da más. En Noticia Uruguay, el gobierno avanza en la privatización del abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana de Montevideo, la capital. Vamos a ver detalles a continuación con el siguiente material de nuestro corresponsal Mateo Grillé. Los planes del gobierno uruguayo de privatizar parcialmente la gestión del abastecimiento de agua potable en el área metropolitana de Montevideo se aceleran. El proyecto Neptuno es una idea presentada por un consorcio privado para construir una nueva fuente de abastecimiento de agua potable. El proyecto Neptuno es la respuesta que ha encontrado la actual administración de gobierno para incrementar la capacidad de producción de agua potable y la disponibilidad de agua potable, que los estudios prospectivos hace años plantean que en el entorno del 2045, a mediados de siglo, van a ser necesarios. El proyecto es fuertemente criticado por organizaciones sociales y la oposición política porque privatiza la producción y gestión del servicio, algo expresamente prohibido por la legislación que coloca la producción y distribución del agua potable exclusivamente en manos del Estado. Además, se han presentado recursos administrativos porque también se violó la Constitución al no garantizarse la participación de los actores sociales en todas las etapas del proceso. A texto expreso, la Constitución dice que los usuarios y la sociedad civil deberán participar en todas las instancias de planificación, gestión y control de la gestión de los recursos hídricos. Lo retoma la ley 18.610, que también lo plantea, e incluso plantea una serie de artículos
orientando esa participación. Otro de los cuestionamientos que se hacen al proyecto es que, de concretarse, la población perdería la propiedad de un recurso fundamental y quedaría como rehén de los intereses privados o de posibles extorsiones de otros estados. Tener eso en manos privadas, de algunas empresas privadas, genera una situación de amplia inseguridad a la población. La población queda rehén de decisiones económicas, políticas, geopolíticas de empresas privadas y la posible extorsión a los estados. El director de la oposición en el directorio de la empresa pública sostiene que se está en tiempos de definiciones. Gestión pública, gestión privada, esa es la disyuntiva que hoy tiene planteado el Uruguay y estamos en tiempo de definición porque el gobierno ha anunciado que en junio pretende hacer el llamado a licitación. Por lo tanto, es el momento ahora de que todos quienes defendemos a las empresas públicas y particularmente en los servicios claves para la calidad de vida de la población, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que la opción finalmente sea la de mantener la gestión en manos públicas a través de nuestra empresa pública, que es la OCE. A pedido de las empresas, el gobierno postergó hasta junio la licitación del proyecto que prevé una inversión de más de 253 millones de dólares. Si finalmente fuera otorgada la obra a manos privadas, el Estado deberá pagar un canon anual de 41 millones de dólares por 20 años, totalizando unos 800 millones, es decir, 600 millones de dólares más que la inversión original y varias veces más caro que si la obra fuera hecha por el propio Estado. Mateo Grille, Telesur, Montevideo, Uruguay. Así vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Federico Kramerman, él es presidente en la Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado. Nos acompaña desde Montevideo. Federico, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias, Federico. ¿Qué intereses se mueven detrás de este intento del gobierno del presidente Lacalle Pou de privatizar el agua? Bueno, este proyecto, como bien se describía, proviene de la iniciativa de un consorcio de grandes empresas constructoras aquí en el Uruguay y por el modelo financiero que finalmente se optó por utilizar, claramente se busca beneficiar a esas empresas constructoras, pero también al capital financiero, porque se está optando por un modelo donde el Estado, la empresa estatal de aguas, OCE, va a terminar pagando más del triple del costo inicial de inversión, todo debido al interés financiero de quienes van a poner el dinero, que seguramente sean bancos de carácter internacional. Esto es así porque una obra valuada, una inversión en 250 millones de dólares, compromete al Estado uruguayo luego a pagar un canon, una especie de alquiler por usar la infraestructura que es para la propia empresa pública, de 40 millones de dólares por 20 años. Eso suma un poco más de 800 millones de dólares, números más, números menos, por algo que al inversor privado le va a costar 250. En el medio, además de privatizar una parte de la producción del agua potable, se está haciendo un fuerte negocio financiero y creemos que el capital financiero está poniendo sus garras una vez más en los dineros públicos, en este caso en la empresa pública de agua potable. ¿Y esto implicaría entonces más crédito por parte del gobierno en la banca internacional? Sí, pero disfrazado, justamente. Es lo que utilizan como argumento de no hacer un estilo de obra tradicional, como lo hacen los estados, digamos, licitar de manera tradicional y ir pagando una obra, que obviamente igual construye un privado, dadas las actuales circunstancias. Esto es el modelo llamado participación público-privada, que lamentablemente se aplica en Uruguay hace ya unos cuantos años, de una ley que se votó en el 2011. Aquí no se usa esa ley, pero se usa el modelo económico donde la forma en que se presenta esto es que el privado toma el riesgo, digamos, es el que pone el dinero y nunca hay un préstamo real, sino que la empresa estatal va pagando como un alquiler, que es de donde el privado se cobra en realidad el dinero que puso, pero como vemos varias veces más. Es exactamente el mismo modelo de la participación público-privado, que lamentablemente aquí se aplican hace unos 11 años, que a su vez está copiado del modelo chileno de las APP, asociaciones público-privadas, impuestas por el gobierno de Piñera, para que se tenga una idea del origen de estas cosas.
de tantos otros ejemplos, solamente para hablar de nuestra América Latina, de cómo se privatiza el agua. Federico, esto por ahora plantea el gobierno, se daría en el área metropolitana de Montevideo. ¿Crees que será un laboratorio para avanzar hacia todo el país en la privatización del servicio público tan necesario, pero además una medida, como veíamos en el informe, inconstitucional? Bueno, es más grave que ser solo un ensayo de laboratorio, porque va a abastecer al área metropolitana de Montevideo y algunas otras localidades, que en el total suman más del 66% de toda la población del Uruguay. Es decir, acá están privatizándolo todo. El resto de la población, por las características demográficas del Uruguay, está muy disperso en el interior del país. La mayoría se concentra en Montevideo, su área metropolitana y el resto de la franja costera, que también llega a este proyecto. Estamos hablando de los 3,5 millones de habitantes que tiene el Uruguay. Unos 2 millones que son abastecidos hoy por el sistema metropolitano de agua donde se va a acoplar este proyecto privado. Wow, y esto quiere decir además que habrá que estar pendiente del bolsillo, porque esto implicaría, como bien conocemos en esos modelos privados, directamente, aunque participe el Estado mínimamente, como bien lo dices, pues en el aumento de las tarifas. Así es, porque la empresa es estatal, pero sus ingresos no provienen del Estado Nacional, sino que provienen de la propia tarifa de agua potable y de saneamiento, que es de otro servicio que la empresa tiene a su cargo. Y nosotros lo que hemos emplazado al gobierno a decir, y no ha contestado, es, dado que esto va a ocupar una porción tan grande del dinero luego, y de manera irresponsable, agregamos nosotros, porque por 20 años significa por varios gobiernos, sea de quien sea el partido que gobierne, va a tener que luego pagar esto cada año. Implica que o bien se van a dejar inversiones en otras áreas, y estamos hablando de la calidad del agua potable en otras zonas del país, o bien se trasladará efectivamente a la tarifa, incluso para quienes no alcanza este proyecto, ¿no? Como en el norte del país, porque la tarifa de la empresa de aguas en Uruguay es una tarifa única nacional. Ya. Así que no nos ha respondido, pero es obvio que lo vamos a terminar pagando todos. Claro, como también ha sucedido en tantas otras partes de nuestra América Latina, no solamente con el agua, sino con otros procesos e infraestructura. Federico, y esto, aunque reiteramos, lo teníamos en el informe, es inconstitucional, no hay nada que hacer, no puede ir a otro proceso, teniendo en cuenta que se hubiera además no solamente la Constitución, sino la propia legislatura. O sea, ¿qué hacer ante eso? Bueno, bien, tenemos un debate ahí, porque al principio este proyecto era totalmente privado, es decir, la empresa privada hacía todos, construía, le vendía el agua a la empresa pública. Esto fue hace exactamente un año, y debido a las movilizaciones que realizamos y las denuncias que planteamos justamente sobre la inconstitucionalidad, hoy el proyecto se ha modificado un poco y la nueva planta de agua potable sería de la empresa privada, que le alquilaría a la empresa pública la infraestructura, pero sería operada con funcionarios estatales, digamos, en la empresa pública. De esta manera buscan sortear el problema legal, porque lo que dice la Constitución del Uruguay es que el servicio debe ser suministrado por el Estado. Es más largo, pero en resumen es eso. Y ellos de esa manera, decir, bueno, si bien la planta potabilizadora es de la empresa privada, la operación de la planta va a estar a cargo de la empresa pública, buscan esquivar el problema constitucional. Lo que decimos nosotros es que esto no es un problema de lectura legal estrictamente, sino ¿por qué? Porque ese artículo en la Constitución del Uruguay no es un artículo más, no es un artículo resuelto por una asamblea constituyente ni por un parlamento, sino que fue puesto ahí por la voluntad popular, por un plebiscito en el año 2004, ¿sí? Apoyado por más del 60% de la población, un mecanismo de democracia directa. Y todos sabemos que en el 2004, hace 19 años, los uruguayos cuando votamos ese plebiscito no estábamos votando que estas nimiedades, digamos, de que una parte del agua sea privada y una parte pública. Se estaba votando para garantizar que el agua fuera siempre estatal y pública, que decimos nosotros, más allá de interpretaciones que un abogado pueda hacer más acá o más allá de la norma. Es claro que el gobierno está yendo en contra de la voluntad popular de ese momento, que sigue siendo la de hoy, porque veníamos de una experiencia muy mala en el este del país, de una zona del agua potable que se había privatizado. Y habían empeorado muchísimo su calidad y se habían disparado las tarifas, como suele pasar cuando se privatizan los servicios públicos. Claro, y teniendo en cuenta además algo que es fundamental, y es que el agua es un derecho humano. Muchísimas gracias, Federico, por sus reflexiones. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana. Sigan con nosotros.